Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en un día que para nosotros es muy importante porque afortunadamente ponemos fin a una discriminación, a un agravio que se venía produciendo con los empleados públicos de nuestra región desde el año 2020, y es que el anterior gobierno, el gobierno del Partido Socialista, se negó a pagar la actualización salarial correspondiente al año 2020, que correspondía a un 2% de subida y que asciende y que supone un desembolso para la Junta de Extremadura de 25 millones de euros, algo más de 25 millones de euros. El pasado 4 de diciembre del 2024, en Mesa General de Negociación, se acordó con los agentes sindicales que hoy me acompañan, con CESIF y con UGT, que se pagaría esta importante cantidad en 3 anualidades. La primera sería en este 2025, en el primer cuatrimestre, la segunda en el 2026 y la tercera y última en el primer cuatrimestre del 2027. Y bien, será en esta nómina del mes de abril cuando se realice el primero de estos pagos.